Bueno, buenas tardes. Como le había dicho, mi nombre es Fabi Rosena. El día de hoy yo le voy a estar dando los temas uno y 2 del módulo 2. Vamos a empezar con una serie eh, de, par- de, eh, vamos a empezar cómo se bajan las capas, cómo se utilizan los servicios que tiene la nación o que tiene la provincia para poder levantar capas en el programa QGIS. Y cómo se van utilizando y bueno, y cómo se van visualizando las capas. Tengo entendido de que ya todos saben, ya han bajado el QGIS y ya saben trabajar con un poco con lo que son los elementos vectoriales del programa, ¿sí? Tengan en cuenta también de que se encuentra disponible lo que es el campus virtual, para poder poner ahí lo que son los análisis, lo que si tienen algún tipo de consulta para cuando termine estas clases, lo pueden poner ahí, bueno, y nosotros lo vamos viendo. Hola, sí, le escucho. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Sí, buenas Eh, tardes. Buenas ¿Cómo le tardes, va, le Vanessa? comento, bien nomás. Yo no pude descargar lo que son las capas todavía, Sí. este, así que bueno, en eso estoy, la primera actividad que era Ujú. cargar las capas Bueno, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando terminemos la parte de diapositiva, vamos a volver a la actividad número 1 y la vamos a empezar a hacer. ¿Sí? Y ahí la bajamos rápido. Usted más o menos se fija cómo se hizo y la trata de replicar en su computadora. ¿Le parece? sí. Dale, gracias. Ok. Bien, como le decía, está el campus, el que puede ingresar lo puede ver. Bueno, ahí ya tenemos una serie de actividades que cargó Luis. ¿Sí? La actividad del día de hoy es bastante cortita, es bastante rápida, así que seguramente vamos a tener tiempo de sobra para poder hacer todo lo que nos requiere esa actividad y bueno, y alguna duda que tengan o algún problema que tengan como para poder trabajar sobre eso. Muy bien. ¿Sí? Nosotros tenemos dos formas de utilizar capas. Tenemos dos formas de utilizar capas que están colgadas en nube. Tener en cuenta que la nube es un espacio dentro del universo de Internet en donde uno puede ir colocando datos, puede ir colocando información y bueno, y tenerla siempre disponible. ¿Sí? Eh, las dos formas que nosotros podemos descargar información desde la web en cuanto a georreferenciación o puntos para el QGIS o elementos para el QGIS son dos, ¿sí? Una es descargarla directamente a la computadora y otra es utilizar el servicio que cada una de esos portales brindan para poder tenerla siempre actualizada. Los portales abiertos son plataformas digitales que sirven para almacenar, como es lo que le decía, lo de las nubes, ¿sí? Nosotros aquí en el territorio argentino tenemos una ley que es acceso a la información pública, ¿sí? Todo lo que es estatal, todo lo que es de organizaciones, tiene que estar a disposición no solamente de las personas que integran esa organización o el Estado, sino también de cualquier ciudadano de la Argentina o alguna persona que esté fuera del territorio argentino para poder utilizar, ¿sí? Eh, Eso ya es por ley. Entonces nosotros si queremos tener la capa vial, ¿sí?
la capa de ruta de la Argentina, ya sean nacionales o provinciales, si sabemos dónde está colgada o de quién depende esos datos, seguramente vamos a, vamos a poder utilizarlo dentro de nuestra computadora. Los servicios que están abiertos, ¿sí?, para la utilización de los sistemas, tienen que tener ciertos principios básicos. ¿Está? El primero, que tiene que ser público, que cualquier persona pueda tener acceso a eso, a esa información y poder descargarlo, ¿sí? Eh, Tenga en cuenta de que públicos no quiere decir de que sea gratis, ¿sí? O licenciado. Tengamos en cuenta de que eh, realizar una capa de GIS lleva sus recursos económicos, sus recursos humanos, y bueno, y cada una persona que lo realice lo puede eh, remunerar de la forma que quiera, salvo que sea algo estatal. Ahí sí, el público quiere decir libre, sí, que lo podemos bajar sin tener algún tipo de costo para la descarga de esos archivos detallados, ¿sí? Tenemos que tener que todos los datos que nosotros publiquemos o se publica en los portales tanto del Estado como de organizaciones no gubernamentales, tienen que ser lo más detallados posible. La fecha, ya van a ver que la fecha de creación de esa capa es muy importante para ver si está actualizado o no los datos. eh, Hay un protocolo que se llama metadatos, en donde uno tiene que cargar toda la información relativa a esas capas, ¿sí? Qué se utilizó, cuáles fueron el sistema de coordenada utilizado para realizar esa capa, qué organismo la realizó, dentro del organismo, qué persona estuvo a cargo de esa realización, eh, la fecha en que se tiene que volver a actualizar, porque hay datos que se van mutando o que se van cambiando a medida que pasa el tiempo. En algunos casos son a cada varios meses, en otros casos son a cada semana, en otros casos son a cada año o lo que fuese, ¿sí? Accesibles. Ahora que estamos en la era de Internet, ¿sí? No es necesario irse hasta Buenos Aires para poder pedir una capa, sino si tenemos la posibilidad de tener correo electrónico en el caso de que nosotros solicitemos la información, o el organismo que esté brindando esa información tenga algún tipo de portal o algún tipo de servicio que uno puede ingresar y descargar esa información, lo tenemos que hacer, ¿sí? Automatizados, perdón, ¿sí? ¿A qué se refiere el automatizado? De que no es necesario contar con la intervención del ser humano para poder utilizar esos datos, para poder descargar esos datos, ¿sí? Sin registros. En este caso no quiere decir el sin registros de que un organismo no va a necesitar saber quién es el que bajó eso, esas capas, sino de que tiene que estar disponible para cualquier persona que quiera acceder a esa información, ¿sí? Y abiertos, ¿sí? Una vez, ¿a qué significa que estén abiertos? Que si yo descargo esa capa o la utilizo según algún tipo de proceso o información, ¿sí?, tenga la posibilidad de poder modificar esos datos, tenga la posibilidad de poder utilizar esos datos. ¿Para qué? Para adecuarlo al trabajo en el que yo estoy haciendo, ¿sí? Eh, Porque muchas veces nosotros podemos bajar, supóngase, eh, la hidrografía de la República Argentina, pero a mí solamente me importa trabajar sobre
los ríos que están dentro de la provincia de Jujuy. Entonces directamente yo filtro todos los ríos de la provincia de Jujuy, los bajo a mi computadora o lo utilizo dentro del sistema y lo puedo modificar según a mis necesidades, ¿sí? Tal vez yo soy un adelantado y estoy empezando a ver otros aspectos dentro del estudio de los ríos que están en nuestra provincia y necesito actualizar esos datos o agregar nuevos datos. Entonces me tiene que dar la opción de poder eh, modificar esos datos y poder tenerlo a disposición para que cuando lo quiera hacer. Y libres. Perdón, me faltó la última. ¿Sí? Y libres. ¿Sí? ¿Qué significa libre? Es lo que le había dicho hace rato en cuanto a públicos, que no es necesario de que sean gratis, sino de que uno tenga la posibilidad de poder bajarlo, de poder utilizarlo. Esto cuenta mucho con una tecnología, con un pensamiento que es colaborativo, ¿sí? Si yo estoy a conciencia trabajando, ¿por qué no beneficiarme o beneficiar a otras personas que también están haciendo lo mismo con nuestro trabajo? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta diapositiva? ¿No? Bien, continuamos. Nosotros, ¿de dónde podemos descargar eh, información? ¿Sí? Nosotros tenemos que saber de que todos los organismos del Estado que tengan algún tipo de datos geoespaciales, ¿sí? Lo tienen que hacer a través de su portal de cada institución, ¿sí? ¿Qué nos beneficiamos con esto? De que nosotros podemos utilizar todos los datos que ellos están realizando. Y además tenemos un gran beneficio que es la actualización automática o transparente hacia nosotros, ¿sí? Porque hay, en el caso del Instituto Geográfico Nacional, del IGN, ¿sí? Ellos actualizan en el tiempo que han predeterminado, que han determinado, actualizan todas las capas. Y nosotros hacer uso de esas capas, siempre lo vamos a tener la última versión. Y además son datos oficiales, o sea, que si yo estoy haciendo un trabajo para alguien que va a tomar algún tipo de decisión con respecto al trabajo que estoy realizando, ¿sí? Yo estoy presentando datos oficiales, o sea, que no es que estoy inventando datos. Entonces, nosotros ahí podemos trabajar con todos los datos que tienen esos organismos, ¿sí? En jurisdicción nacional, o sea, a nivel nacional, ¿cuáles son los datos que podemos obtener? Gracias a Dios tenemos esta página que se llama datos.gov.ar, en donde pueden centralizar todas las instituciones que están por debajo, ¿sí? Tenemos el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, que a su vez también tiene su portal, ¿sí? Que es ign.gov.ar. NAE, tenemos el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, tenemos el CEDRONAR, tenemos el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Gobierno y de Energía, ¿sí? Yo dependo de un ministerio dentro de la provincia de Jujuy, que es el Ministerio de Seguridad, y el Ministerio de Seguridad de la Nación está preparando unos datos estadísticos con respecto a lo que son la delincuencia en todo el territorio, presentando mapa de calor, eh, tipo de, tipo de delitos, ¿sí? Y eso, si, si todo marcha como se debe marchar, eh, a fines de año ya vamos a tener también como una IDE a nivel de seguridad nacional, ¿sí? Que va a estar bastante bueno como para poder sacar algún tipo de aspectos sociales de cómo está mutando la delincuencia dentro del territorio nacional.
Eso es con respecto al nivel nacional. Pero también tenemos en la parte provincial, cada uno tiene su propio minería de datos geoespaciales, ¿sí? Por citar algunos, tenemos, ¿sí?, la provincia de Buenos Aires, que la página es ideva.gba.ar. También así como Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, ¿sí? En Jujuy hay un proyecto que se llama IDEG, ¿sí? Eh, que hay este proyecto de la I de Jujuy, por eso es IDEG, ¿sí? De la I de Jujuy está, es un proyecto que venimos trabajando desde el año 2015, 2014, 2015. Estamos trabajando desde ese año y bueno, y cada vez iba cambiando las políticas del que iba manejando porque siempre teníamos a cargo a alguien, pero tenemos en esta IDE en la provincia de Jujuy, tenemos involucrados los Ministerios de Educación, que fue el pionero acá en Jujuy en utilizar datos geoespaciales, los Ministerios de Seguridad, los Ministerios de Salud, ¿sí? Tenemos la parte de inmuebles, que también está involucrado, ¿sí? Y otros organismos como Agua Potable, GESA, que también están trabajando con esta idea. Estoy tratando de cargar la página de la IDEG para que vayamos viendo, ¿sí? No sé si pueden ver la pantalla. Nosotros tenemos aquí la página del ideg.jujuy.gov.ar, ¿sí? Tenemos todos los que son las publicaciones que se realizaron, ¿sí? Tenemos una aplicación móvil donde nos encontramos. Y acá está la página que le decía, el datos.gov.ar, en donde podemos ver es discriminado por área de estudio, qué es lo que se puede utilizar, ¿sí? Tenemos los tipos shape, tenemos los CSV que se pueden descargar. Aquí, bueno, en el ejemplo este tenemos cómo sacar los datos, ¿sí? Supóngase, en la diapositiva se ingresó a la página datos.gov.ar, se seleccionó la categoría y nosotros tenemos los shape que podemos descargar de ese sitio. Si ustedes se fijan,
nosotros tenemos cómo están los temas, ¿sí? Los formatos en que se pueden descargar. No sé si están viendo el mouse. Sí, ahora sí. Tenemos los temas, a qué se refiere, ¿sí? En qué formato lo podemos descargar. Ustedes saben, según las clases anteriores, cuáles son los formatos más utilizados para levantar alguna capa en QGIS, ¿verdad? En el caso del IGN, en el caso del IGN, ¿sí? Ingresamos al IGN y nosotros tenemos dos tipos de datos espaciales, geoespaciales. Los datos vectoriales, ¿sí? Y los servicios WFS o WMS, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el tema siguiente, no en este tema, al final de este tema. ¿Cómo podemos hacer para descargar la información de la web? ¿Sí? Los principales estándares que se utilizan para poder descargar plantillas o template o shape o capas dentro de los diferentes portales o servicios que brinda los organismos son los siguientes. Tenemos el WMS, ¿sí? Que se trata de un servicio ideado para obtener mapas y capas en formato imagen. Esto es solamente lo que ustedes cuando utilicen algún tipo de shape de este tipo o algún servicio del mismo, lo único que van a poder ver son imágenes. Yo no sé si alguna vez ustedes ingresaron a Google Maps. Bueno, Google Maps cuando muestra dónde está ubicado cada una de las personas, lo que muestra por debajo es un mapa base que vendría a ser solamente una imagen de alta calidad, como para que cuando nosotros nos acercamos no pierda nitidencia o no pierda pixelía o no se pixele tanto esa imagen. Los servicios WMTS, ¿sí? Ya vamos a ver, son estándares que sirven para obtener mapas georreferenciadas por la red, o sea, para poder descargar. Ya vamos a ver lo que son las TISLES. Los WCS, ¿sí? Que son capas para poder obtener y consultar coberturas orientadas a capas raster. Nosotros, si ustedes retoman las clases anteriores, van a ver de que tenemos dos tipos de capas, las capas vectoriales y las capas raster. Las capas vectoriales que vienen implementados por los objetos punto, línea o polígono, y las capas raster que son por cuadrículas. Y los WFS, ¿sí? Que son para obtener ya directamente las capas en los objetos que les mencioné hace rato, puntos, líneas o polígonos, ¿sí? En tanto se puedan descargar esos tipos de capas a la computadora o utilizar algún tipo de servicio que tenga el organismo, perdón, que realice esos estudios. Profe, disculpe, ¿qué son las teselas? Sí, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Generalmente esto lo damos con algún ejemplo, como para que se puedan determinar bien y identificar bien cuáles son las teselas. ¿Sí? Aguantame un cachito y ya lo vamos a ver. Ah, profe, disculpe, estoy teniendo un inconveniente, se me apaga y se me prende la pantalla, no sé si es la computadora o qué.
No te escucho muy bien, te escucho muy bajito. Entiendo de que dijiste de que se te prende y se te apaga la pantalla. Sí, sí, nunca se me hizo eso y ahora eh, ¿El audio lo escuchaba bien o no? ¿O cuando se te sí, apaga Mal la pantalla? escuchamos. el audio lo No se escucho escucha bien. perfecto. Estamos con un problema ahí porque si alguno no se escucha bien, me dicen, disculpen. No, yo escucho bien. Profe, el suyo se escucha bien. Ah, ¿Cómo se llama la profe, la Van, colega? Vanessa. Vanessa. No se le escucha. De Vanessa no se le escucha bien. Ah, bien, bien, bien. Sí, bueno, el tema de, no sé si es el prendido o apagado del monitor que me dice uno de sus compañeros, problema de la energía misma del monitor, o tal vez es que no tenés un buen ancho de banda para la bajada o pues tenés algún otro equipo que esté consumiendo el ancho de banda de tu internet y presente ese tipo de problema. Eh, Imagino o entiendo de que los demás compañeros están viendo bien la pantalla. Si es así, el problema ya es, por eso digo, o el ancho de banda de tu computadora o ya algún tipo de problema eléctrico, puedo suponer, en el monitor. Capaz que tenga la fichita eh, media salida tanto del monitor o de la fuente de alimentación. Sí, así que si puedes chequear eso, por favor. Y bueno, y continuamos Sí. entonces con la clase. No, bueno, la mía es una netbook, una Ah, una notebook, notebook. pero sí, una notebook. Pero, o sea, después con respecto a lo que es el sistema, yo le mostré al profesor la clase pasada Sí. y me dijo que no, que estaba todo bien, que cuenta con los mínimos, No, para no, sí, hacer todo. por eso le digo, o sea, si no es un problema eléctrico, porque no es un problema eléctrico, porque tiene una notebook, seguramente es el ancho de banda de internet que estás utilizando ahí. Tal vez hay algún otro dispositivo que se está consumiendo tu internet, si se puede decir, y, eh, y te permite eso, o sea, o que se quede congelada la pantalla, o que trate de salir y volver a ingresar, ¿sí? Aunque sería bueno después si me puedes mandar alguna foto o algo para que lo vayamos viendo, un videíto, y ahí yo te podría decir bien o te podría intuir mejor qué es lo que te puede estar pasando en esa compu. ¿Sí? Bueno, bueno, profe, gracias. No, por favor y disculpas. Profe, no se le escucha nada, ¿no? Ah, perdón, se me había silenciado el micrófono. Bueno, y con esto damos terminada la clase. Perdón, mentira. No, profe. Se me silenció el micrófono, mil disculpas. Bien, lo que le decía. Bueno, ahora nosotros habíamos visto de que tenemos varios servicios, ¿sí? Que podemos utilizar para poder descargar imágenes, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver cada uno de los servicios y bueno, y ahí vamos a ver qué son las TCLEAs. El primer servicio es WMS, ¿sí? Habíamos dicho de que era un servicio que estaba ideado para obtener mapas y capas en formato imagen, o sea, eh, como si fuese Google o si alguna vez ustedes pudieron acceder o vieron el OpenStreetMap, algo similar a eso, ¿sí? ¿Cuáles son los servicios WMS? ¿Sí? Son los que muestran la información geográfica representada cartográficamente, lo que yo le había dicho, el- un mapa base, ¿sí? Entiendo de que en las clases anteriores ustedes utilizaron ya el Web Map Service, ¿sí? O sea, se bajaron lo que sería el OpenStreetMap para poder tener un mapa base y poder dibujar sobre ese mapa base las distintas capas o utilizar las distintas capas que que bajaron desde la página, ¿sí? Sí, sí, veamos.
Fíjense, si yo tengo esto, es un servicio WMS, ¿sí? Fíjese, yo tengo un mapa que lo puedo ir acercando, ¿sí? Y puedo ver toda la información que este contiene. ¿Se entiende? O sea, es como una imagen. Luego tenemos los WMTS, ¿sí? Que son las teseleas de mapas. Esperen un momentito, por favor. No se escucha nada, profe, ¿no? Cualquier cosa le dice. Mil disculpas, casi me muero, así que me fui a traer un vasito de agua. Le decía, sí, que tenemos los servicios WMTS, en donde podemos decir, ¿sí? Que la TCL es un recorte de una pieza de un tamaño definido de un mapa, ¿sí? Que puede implementarse con diversas escalas, mostrarse de manera dinámica. Su utilidad radica en la posibilidad de ofrecer información geográfica en formato de imágenes pre-renderizada, lo que implica una mayor ligereza y velocidad. ¿Cómo podríamos utilizar un ejemplo de este tipo de mapa? ¿Sí? Profe, perdone, ¿qué significaría pre-renderizada? ¿Sí? O sea, de que ¿entienden ustedes lo que es una imagen renderizada? Un concepto vago, ¿no? Concretamente, si nos lo puede decir, si me lo puede decir. Sí, la imagen renderizada, tengan en cuenta de que son aquellas imágenes que se le aplica algún tipo de formato. En nuestro caso, el geoespacial. Entonces, ¿qué significa eso? De que si nosotros tenemos, supóngase, el mapa de Jujuy y lo queremos, un mapa, una imagen de la provincia de Jujuy y lo queremos cargar dentro de un sistema que es georreferenciado, eso automáticamente nos va a pasar, se lo va a levantar dentro de la latitud y de la longitud correspondiente a lo que sería el mapa del mundo. No sé si me llego a entender, ¿sí? Entonces, no es que es una imagen, vendría a ser como una imagen a escala, pero como digital. Eh, Quiero buscar acá un ejemplo de Tesla para que vean.
Fíjense, esta es una imagen de Tesela. Quiere decir de que si no yo tengo la imagen y lo ubico dentro de un mapa geoespacial, va a ser automáticamente, o sea, supóngase, este es nuestro base, sí, bien, ven el mouse ahí, ¿verdad? Eh, este es el mapa georreferenciado, el que está debajo, ¿sí? El Tesla es si yo tengo la misma imagen dentro de un gráfico de imagen y lo plasmo en nuestro sistema QGIS, ¿sí? Va a caer o va a visualizar lo mismo que tengo abajo. O sea, vendría a ser como el mapa, eh, cuando hacemos un calco de un mapa con el vidrio, bueno, yo capaz que le estoy diciendo cosas viejas. En mi época, cuando era estudiante de la escuela primaria, nosotros hacíamos cómo calcábamos los mapas. Lo poníamos contra un vidrio y lo íbamos marcando por el contorno si era el mapa perimetral, ¿sí? Entonces, ese vendría a ser el TESLEA, ¿sí? Fíjense, aquí está pasando eso. Yo tengo mi mapa base y yo puedo insertar o puedo mostrar o pegar encima de mi mapa base una imagen. Y esa imagen va a concordar exactamente con ese mapa. Me van a explicar para qué sirve esto, ¿sí? Bien, ¿para qué sirve? Si yo tengo que realizar varias capas y necesito utilizar un mapa base muy grande, ¿sí? Al estar conectado a internet o al tener que visualizarse siempre o actualizarse siempre cuando yo hago algún tipo de trabajo, y si no tengo una computadora muy potente, entonces se me va a hacer complicado a mí poder trabajar, ya que va a incurrir en un montón de tiempo en lo que son actualizaciones nada más desde la internet. En cambio, si yo ya sé que tengo un mapa que corresponde a la realidad, ¿sí? Y es solamente una imagen, yo ahí no utilizo internet. Yo directamente trabajo sobre ese mapa y no tengo ningún otro tipo de recurso utilizando que me esté consumiendo la memoria para poder trabajar. Los WFS, ¿sí? Que este hace posible la descarga de los datos geográficos, ¿sí? Estos son aquellos datos que nosotros podemos descargar las capas vectoriales. Nosotros tenemos dos formas de bajar, como le había dicho, una por internet y la otra a través de algunas conexiones, ¿sí? De algún servicio que tenga los datos. Supóngase, en este caso, nosotros vamos a añadir una capa WMS, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Yo tengo que venir a la opción capas, dentro de la opción capa, añadir capas, ¿sí? Dentro de la opción añadir capas, seleccionar la capa que dice añadir capa WMS, WMSTS, ¿sí? En este caso yo ya tengo agregada una que se llama ArgentMap, pero en el caso de que yo quiera ingresar una nueva capa, tengo que hacer clic en nuevo, ingreso el nombre distintivo que yo le quiera dar y de dónde la voy a ubicar a esa página. Si ustedes se fijan después en el ejemplo, ahí me está diciendo de que instale una capa que se llame ArgentMap, ¿sí? Y que inserte esta URL, ¿sí? Ingreso a la URL, pongo aceptar, acá pongo conectar. Una vez que se
que se crea la nueva capa, pongo conectar y me muestra todas las capas que tenga ese servicio, ¿sí? Eh, ¿Con qué fuente es la que vamos a trabajar? ¿Con la 3857 o con la 4326? ¿Alguien sabe? Con la primera. Esta, con la primera, ¿sí? Entonces, aquí me muestran todas las capas que tiene este servicio, ¿sí? Entonces yo pongo, selecciono la capa, pongo añadir, ¿sí? Pongo cerrar, desconecto y fíjense de que es una capa que va trabajando con, eh, con una imagen directamente, que vendría a ser como el OpenStreetMap. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para visualizar esta nueva conexión? Voy a la opción dentro del navegador el navegador de QGIS, voy a la opción WMS/WMTS y fíjese de que se me agregó una flechita ahí a un costado donde yo hago clic y ahí está mi capa, ¿sí? Mi servicio que acabo de conectar con esa URL que nos pasó Luis en su momento. ¿Se entiende? Y fíjese que es una imagen, es como si tuviésemos el Google Maps, pero si nosotros nos alejamos, es solamente de la Argentina, ¿sí? Si nosotros tuviésemos, supóngase, el mapa de Jujuy, ¿sí? Y lo tenemos que referenciado o renderizado de esta forma, si nosotros colocaríamos un mapa, lo pegaríamos, automáticamente se vendría a esta zona pegado el mapa, ¿sí? Eso vendría a ser lo que es el TCLA. En cambio, al ser un servicio que está utilizando Internet, si yo me voy acercando, se va actualizando y es lo que yo le decía en un momento, de que se pierde, eh, en el caso de que esté trabajando con muchas capas en mi sector de capas, se pierde tiempo porque cada vez que yo voy haciendo algún tipo de acción se va actualizando. Fíjese que aquí ya se me quiso demorar un poco y eso que tengo una computadora bastante buena. Sí, esos son con los sistemas de WMS. Ahora, si yo quiero insertar, ¿sí?, un servicio WMS, que son los servicios eh, de capas vectoriales, ¿sí? El proceso es el mismo. Me voy a añadir capa, pero en vez de seleccionar la añadir capa WMS, voy a seleccionar la opción que dice añadir capa WFS, ¿sí? Acá de la misma forma nos va a pedir un nombre y una URL. Entonces voy a capa, añadir capa WFS, ¿sí? De la misma forma yo ya tengo la capa armada, ¿sí? Le puse el nombre de Argentina, la URL que nos pasó Luis, ¿sí? Pongo aceptar y de la misma forma pongo conectar. Y aquí me muestra todas las capas que tiene IN, ¿sí? Supóngase, yo quiero edificio religioso, ¿sí? Quiero saber dónde están todos los edificios religiosos que tenga el país Argentina, ¿sí? Yo selecciono la capa,
pongo añadir, pongo cerrar y automáticamente me muestra todos los edificios religiosos que tenga la nación, ¿sí? Si lo contrarresto con el mapa de la Argentina, fíjense cómo es el gráfico. Somos bastante religiosos, parece. ¿Está? Ahora, si yo quiero descargar esta capa para trabajarlo, porque si ustedes fíjense, yo cada vez que lo muevo, la computadora está trabajando y se pierde tiempo. Si yo lo quiero bajar, hay una forma de bajarlo, bueno, ya lo vamos a ver más anterior, que es exportar y guardar objeto. Cuando yo pongo esto, automáticamente toda la capa seleccionada se guarda en mi computadora y ya lo puedo trabajar en forma local. ¿Cuál es la diferencia o la desventaja de eso? De que en el día de mañana este establecimiento se mudó o se eliminó, yo voy a tener datos que no son reales, ¿sí? Por eso son estos portales son portales oficiales, entonces ellos tienen la obligación de actualizarlo cada vez que pasa algo o cada vez que eh, pasa un determinado tiempo. ¿Se entiende? Está bien. Entonces, acuérdense, ¿qué es lo que nos tiene que quedar en claro de este tema? Tenemos dos formas de bajar información, ¿sí? Una es ingresando a la página web del organismo que nos puede brindar esa información, descargar la capa a nuestra computadora y utilizarlo en forma local, ¿sí? O bien, si el organismo este tiene la posibilidad o tiene configurado un servicio de georreferenciación automática, actualizar o instalar, eh, añadir, perdón, añadir esos geoprocesos, esos geoservicios, perdón, no procesos, geoservicios a nuestro QGIS para que automáticamente lo podamos traer cada vez que lo necesitemos. ¿Está? Esto es el primer tema. Vamos a tomar un descansito de unos 5 o 10 minutitos y ya vamos a empezar con otros temas que son las tablas de atributos dentro de lo que sería el QGIS. Y ahí vamos a ver lo que nos dijo Vanessa en su momento de que no podía bajar las capas y lo vamos a hacer con ese ejemplito. ¿Sí? Así que tomamos un descanso y ya volvemos. Bien, volvemos a la clase. Perfecto. En este tema vamos a trabajar con lo que son la tabla de atributos de una capa de tipo shape y vamos a utilizar algunos ejemplos o algunos tips para poder utilizar eh, las herramientas que tiene el QGIS para determinar, qué sé yo, el área o el perímetro de un polígono. Bien, ¿cuáles son las tablas de atributos de una capa y con la que trabajamos en QGIS, ¿sí? El que es informático
nosotros podemos hacer una similitud entre tabla de atributos a un archivo DBF, a una tabla dentro de una base de datos. ¿Qué es lo que contiene la tabla? La tabla contiene columnas y filas en donde tenemos los registros por cada fila, que son registros, y cada columna se llaman campos. ¿Sí? ¿Cuáles son las extensiones que tiene una capa en QGIS? ¿Sí? Supóngase, si ustedes pudieron bajar las capas de la provincia de la actividad anterior, van a ver de que tienen por lo menos 4 archivos, o sea, 4 archivos con diferentes extensiones, ¿sí? En este caso, si hablamos en el ejemplo de provincias, ¿sí? Ustedes van a tener el archivo que se llama provincias.shp. SHP significa shape, ¿sí? Va a tener provincias.dbf, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahora, que es la base de datos, o sea, son toda la información que tiene cada uno del espacio o del objeto vectorial que están identificando en un mapa, ¿sí? Los archivos SHX, que son los índices para poder buscarlo de manera correcta y rápido, y además de ser unívocos cada uno de los elementos de la capa, y el archivo provincia.prg, que es del proyecto de QGIS, ¿sí? Como mínimo, cuando nosotros nos bajamos una capa de tipo shape, tenemos que tener estos 4 archivos, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para mostrar o para poder visualizar la base de datos, la tabla de atributos, perdón, ¿sí? Dentro de la barra de herramientas tenemos un icono, y ahí lo estamos mostrando, que es el visualizador de tablas. Ahora bien, ¿cómo está formada una tabla de atributos? ¿Sí? Nosotros tenemos en este caso el título de la barra de atributos, que vendría a ser el nombre de la barra de atributos, ¿sí? En el caso de la provincia que estábamos hablando hace un momento, es provincia.dbf. En este caso, en el ejemplo, está seleccionado área de asentamientos y edificio 02, 01, 05. Está. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos cada una de las filas, ¿sí? Esas filas se llaman registros, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener, supóngase en este caso, un registro donde el pueblo es, donde lo que estamos marcando es un punto, ¿sí? Sobre un lugar que se llama el Palenque, por ejemplo. Entonces, acá tenemos la información que tiene el Palenque. Por ejemplo, si es una planta urbana o rural, qué tipo de entidad es, si es una ciudad, si es un barrio, si es una localidad, etcétera, ¿sí? ¿De dónde fue obtenido esa capa? Fíjese que acá dice IGN Index, o sea, esta es la fuente. ¿Y de dónde se la bajó? De IGN, ¿sí? Entonces, cada una de las filas es un registro de algún objeto que está visualizado dentro de nuestra capa en QGIS, ¿sí? Y las columnas se llaman campos. ¿Está? Y es la información eh, compatible de cada uno de los registros. O sea, en este caso, objetos, ¿sí? El campo se llama objeto. Entonces, cada una de la información que tenga en todas las filas o en todas las columnas van a corresponder a lo que se signifique o quiera referir la palabra objeto. En este caso va a ser planta urbana, planta rural, ¿sí? Etcétera. Y si ustedes se fijan, se puede duplicar esa información, ¿sí? Lo que no se debe duplicar es el índice o el campo clave,
que seguramente es este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para seleccionar un objeto? Directamente hago clic acá y se me selecciona ese objeto. Y cuando yo vaya al mapa, el objeto seleccionado va a cambiar de color. Acá nos está mostrando cómo podemos hacer para visualizar la tabla de atributos, ¿sí? Que tenemos dos opciones, bueno, en realidad hay varias, pero las más comunes son, la primera es ir hasta el icono que dice abrir tabla de atributos y hacemos clic ahí y se abre automáticamente la tabla de atributos. Y la otra forma es dentro del navegador, ¿sí? Nosotros vemos nuestra capa, botón derecho del mouse, nos despliega el cuadro de opciones y dentro del cuadro de opciones tenemos una opción que se llama abrir tabla de atributos. Hacemos clic ahí y causa el mismo efecto. ¿Qué es lo que qué barra de herramientas se nos despliega cada vez que nosotros abrimos una tabla de atributos? ¿Sí? Supóngase, en este caso, ¿sí? Esta es una tabla de atributos. No solamente se nos despliega los nombres y los datos que tiene cada uno de los campos, sino también se nos despliega una barra de herramientas con la cual nosotros podemos trabajar. ¿Sí? Esta herramienta es la que nosotros tenemos. Y bueno, y cada uno de los iconos, cada uno de los botones tiene su significado. El primero, ¿sí? Que es la forma de un lápiz, es cambiar de modo visualización a modo edición de la tabla de atributos. Nosotros cuando hacemos clic en el botón de tabla de atributos, lo que se nos visualiza es todo el contenido de esa tabla, de los datos de esa capa, ¿sí? Nosotros no podemos modificar nada, salvo que apretemos en ese botón, en el botón del lápiz. Luego tenemos el botón de guardado. Una vez que nosotros hagamos todos los cambios que lo que requiramos, que lo queramos hacer, ¿sí? Tenemos que guardar los campos. En el caso de que nosotros cerremos nuestra tabla de atributos y la volvamos a abrir y no hicimos clic en guardar, todo el trabajo que hayamos hecho, todas las modificaciones que hayamos hecho, se van a perder. Luego tenemos el botón de borrado, ¿sí? Esto borra los objetos espaciales, borra cada uno de los registros que tiene la tabla de atributos, ¿sí? Y eso viene aparejado que borra el objeto vectorial dentro de la capa. Si nosotros teníamos un punto en el mapa de Jujuy y hacemos clic ahí en algún registro, automáticamente ese punto que estaba dentro de la capa de Jujuy va a desaparecer. Luego podemos seleccionar varios objetos según algún tipo de expresión. Supóngase, nosotros tenemos una tabla de atributos en donde representen casas y la podamos clasificar, qué sé yo, en precarias, de un piso, de dos pisos, de tres pisos, ¿sí? Entonces, esos objetos nosotros podemos decir, bueno, todos los que son de un piso se pongan de tal color, todos los que son de dos pisos se pongan de tal otro color, y todos los que son rurales o de bajo recursos se supriman. Y lo podemos hacer todo eso. Luego tenemos de deseleccionar. Una vez que nosotros tenemos seleccionado varios registros, lo podemos deseleccionar. eh, y bueno, y queda todo como estaba antes. Luego tenemos, si nosotros tenemos un registro y lo queremos mover hacia arriba para una cuestión de comodidad para nosotros, se lo puede hacer.
Luego tenemos el invertir selección. Si nosotros tenemos seleccionado cierta cantidad de objetos, pero queremos invertir los otros, hacemos clic aquí y automáticamente se nos cambia. Desplazar el mapa a la fila seleccionada. Acercar el mapa a la fila seleccionada. ¿Sí? Este y este. Copiar el portapapel los objetos seleccionados. Borrar una columna. ¿Sí? Una columna es un campo. Agregar una nueva columna. Agregar un nuevo campo. Y abrir la calculadora de campos. ¿Sí? Todas estas opciones las tenemos cada vez que nosotros abrimos nuestro tabla de atributos. Tenemos la forma de seleccionar objetos dentro de nuestro QGIS. Tenemos nuestra forma de filtrar. ¿Sí? Ya vamos a ver acá que dice hacer clic derecho sobre el mapa y elegir la opción filtrar. Se nos va a desplegar un cuadro de texto, ¿sí? En donde se nos va a mostrar todos los campos. Se nos va a mostrar, perdón, todos los campos, ¿sí? Qué valores tiene el campo seleccionado y cómo queremos que se haga el filtro. ¿Sí? ¿Cómo hacemos así? Bueno, nosotros seleccionamos el campo que queremos hacer, doble clic, seleccionamos en todo, ¿sí? Vemos el igual. Luego tenemos los geoprocesos, ¿sí? El join, esto es para los que son informáticos. Perdón. Bien, supóngase, nosotros tenemos dos capas que tienen información en común, ¿sí? Qué sé yo, tenemos la capa de eh, casas y la capa de habitante por casas, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer un join, una unión, ¿sí? Solamente para poder trabajar en un tiempo determinado. No significa de que después se va a guardar de esa forma, se van a unir las tablas, no, sino que es para trabajar en un periodo determinado y si nosotros queremos después podemos guardar en otra capa toda la información junta. Si no, hacemos los trabajos que tenemos que hacer, cerramos el QGIS y listo. ¿Sí? El proceso de join, ¿sí? Pues lo podemos hacer. eh, bien, mil disculpas, ando con la garganta media muerta, parece. Sí, el proceso de join, como le había dicho, que podíamos unir dos tablas de atributos de distintas capas que tengan algo en común, como para que se puedan unir. ¿Sí? En el ejemplo que le había dicho hace rato, teníamos la capa de casas y la capa de habitante por casas. Entonces nosotros podríamos unir esas dos tablas de atributos para poder trabajarlo y tener una información mucha más dinámica.
Esto lo vamos a ver con un ejemplo de cómo se hace la unión de capas, ¿sí? Luego tenemos cómo utilizar la calculadora dentro de una tabla de atributos, ¿sí? Lo que sí vamos a tener que tener en cuenta el tema del modo edición, ¿sí? Que eso tiene que estar en modo edición. Acá nos está diciendo cómo se calcula y qué es lo que vamos a hacer. Y eso lo vamos a ver ahora con un ejemplo. ¿Sí? Para eso, ustedes tienen la actividad número 3, ¿sí? En donde dice, primero dice, el punto 1 dice, ingresar a los diferentes portales, tanto a nivel nacional como provincial, generar las conexiones de servicio WMS con estos datos. Los otros puntos dice, utilizando la calculadora de campos, crear un campo nuevo que se llame área y perímetro y calcularlo sobre la capa provincia que se descargó en la clase anterior, ¿sí? Vamos a utilizar la capa provincia, ¿sí? Que la geometría que tiene es un polígono, es de tipo shape, ¿sí? Y de dónde la sacamos del IGN dentro de la opción geodesia. ¿Está? Bien, ¿cómo hacemos eso? Primero tenemos que tener nuestra capa. ¿Sí? Nosotros entramos al IGN. Eh, Acá sí su compañera, a ver, permítame. Su compañera Vanessa, que tenía problema con descargar las capas, bueno, nos fijemos ahora para que se fijen cómo se debería haber bajado las capas anteriores para poder trabajarlos dentro de el QGIS. ¿Sí hay alguna pregunta que escuche por ahí? Ahora entra, profe, a ver si... Bien, no. perfecto. Bien. Ahora, volviendo a la actividad número 2, ¿sí? De la clase anterior, en donde le pedía que ingresen al IGN para bajar cierta cantidad de capas, ¿sí? Yo en este caso, yo ya ingresé a lo que es el IGN, ign.gov.ar, ¿sí? Y me dice de que baje 1, 2, 3, 5 capas. ¿Cómo hago yo para bajarle esas 5 capas? Me voy a información geoespacial, ¿sí? Dentro de información geoespacial, voy a la opción de que son capa SIG, perdón, ¿sí? Y me trae todas las capas que tiene el IGN con ese tipo, ¿sí? Entonces, el primer shape que teníamos que bajar nos dice que es de geometría polígono, el nombre de la capa se llama provincia, que lo bajemos en shape, ¿sí? Y de dónde lo tenemos que bajar es de la opción geodesia, ¿no? Ya aquí geodesia está marcado, lo único que tenemos que hacer es buscar la capa que se llame provincia. Como está ordenado alfabéticamente, me voy hasta el fondo, está provincia, ¿sí? Fíjese que es polígono, polígono, provincia y que lo baje en formato shape. Entonces hago clic aquí en descargar shape. Eh, Vanessa, ¿se entendió? Acá estoy justamente en donde, bueno, me marca los polígonos en Shape, descargar en Shape. Sí. Tendría que descargar en Shape, entonces.
Ahí, Pero claro, según la 20 actividad millas desde anterior, la costa del sector ¿ah? según la actividad anterior, sí, lo que es provincia le pide bajar en Shape. Entonces directamente hacemos clic ahí donde dice descargar Shape Sí, y automáticamente está descargando. ¿Sí? Fíjense que te lo baja comprimido, te lo baja en zip. ¿Sí? sí. Y lo mismo tenemos que hacer con el otro polígono que se llama departamento. Es de tipo Sí. polígono, también shape y dentro de geodesia. ¿Sí? Entonces buscamos la capa departamento. Departamento, polígono de tipo shape. Hacemos clic acá y automáticamente se descarga el archivo. ¿Sí? Luego dice que Ahí tengo dos bajemos descargas, pero ¿cuánto demora la descarga? y depende de su conexión de internet. Si usted tiene una conexión de internet rápida, se la va a descargar muy rápido. Si no, va a demorar. Supóngase, yo hago clic acá Ahí está. y me lo bajo en No, son 23 megas y me lo bajo ya. Ya terminó de bajar. ¿Sí? Pero porque yo estaba bajando, yo tenía más o menos un mega de bajada en mi ancho de banda. ¿Sí? De la misma forma, nos dice en el tercer capa que teníamos que tener, que es red vial nacional, ¿sí? Pero ahí ya nos cambió, ahí ya dijo que a la capa la bajemos en el formato KML. Entonces nosotros venimos. ¿Y dónde está? Dentro de vial. Vial que es transporte. Hacemos clic en transporte y empezamos a buscar. Control ferroviario vial, ¿sí? Profe, ¿puedo compartir mi pantalla más o menos para que me guíe? Bueno. Mm, mm. Ahí se ve mi pantalla o no. No, No, ah, no, me sale que no le tengo permite el habilitada anfitrión. la... Sí, Bien, bueno, va a tener que seguir como lo estoy haciendo yo entonces. bueno, ¿Sí? Entonces hacemos clic aquí en lo que es vial, ¿sí? Nos pide bajar red vial nacional. Buscamos red vial nacional, está acá, es de tipo línea, ¿sí? Y nos pide descargar en KML. Entonces venimos hasta aquí, buscamos KML y lo descargamos. En este caso es un poquito más rápido porque 2 megas, 3 megas casi ocupaba. Y así con cada uno de los puntos que nos pide. bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacer? Nosotros entramos al explorador de Windows, ¿sí? Y vamos a tener toda nuestra capa que hemos bajado comprimida. ¿Sí? ¿Se ve?
Sí. ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Supóngase que es lo que nos pide la actividad 3, que trabajemos con el de provincia. Seleccionamos provincia, botón derecho del mouse. En mi caso, extraer todo, ¿sí? Yo no sé qué programa tendrá usted para poder descomprimir los archivos, porque lo primero que tiene que hacer es descomprimir los archivos, ¿sí? Yo pongo extraer todo, me pregunta, perdón, me pregunta si lo quiero descomprimir en este lugar, le pongo que sí y automáticamente me lo trae, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo provincia lo bajé en tipo shape y tenemos los archivos, los 4 archivos que hablábamos hace rato. El DBF, el PRG, el JAPE y el SHX. ¿Sí? Sí, Bien. ahora no sé por qué no me permite. Pongo a aceptar, pero no me sale. A ver, sí, ya están descargados los archivos, pero no puedo abrirlos. Ahí le pasé por chat mi teléfono. Si usted quiere después pasarme por foto o hacer algún tipo de videollamada, lo vemos un ratito Ajá. y ahí le tratamos de Sí. solucionar. ¿Le parece? Bueno, profe. Bueno, Ah, bien. Entonces nosotros tenemos nuestra capa provincia, ¿sí? Y nos dice que tenemos que trabajar agregándoles primero dos campos, un campo que se llame área y un campo que se llame perímetro, y calcularlo sobre la capa provincia, ¿sí? Pero antes nos pide de que conectemos nuestro QGIS a algún servicio WMS o WFS, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Como lo habíamos dicho en el ejemplo, cuando se hizo la diapositiva es capa, añadir capa, ¿sí? Seleccionamos la opción añadir capa WMS, WMTS, ¿sí? Bueno, en este caso yo ya lo tengo, pero a ver, lo eliminemos, ¿sí? Pongo Fabio, nuevo, disculpa, ¿sí? no está mostrando el QGIS, está el ¿Dónde? PDF de la actividad. Ah, el PDF estoy. Ah, entonces compartí mal la pantalla, mil disculpas. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí Disculpe. se ve. Bien, entonces bueno, yo ya tenía configurado ese proceso, lo borré y bueno, y vamos a poner nuevo, ¿sí? Entonces hacemos clic en nuevo y la actividad me dice que ponga como nombre ArgenMap, perdón, ArgenMap, y me da la dirección que tengo que hacer, ¿sí? ¿Está? Entonces yo copio toda la dirección, pongo aceptar, ¿sí? Ya se me creó el proceso. Lo único que me falta, lo que único que me resta es conectar. Conecto y ahí yo ya tengo nuestra perdón, nuestro proceso, nuestro servicio conectado a nuestro QGIS. Selecciono la capa que quiero ver, hago clic en añadir y automáticamente se me añade. ¿Sí? Ahí está.
¿Estamos? Bien. Ahora nos dice, lo mismo pasa con el servicio WFS, ¿no? Creamos un nuevo campo, pero en este caso vamos a capas, añadir capas y añadir capa WFS. Yo ya lo tengo configurado, ¿sí? En el caso de lo que lo quiera, lo elimino, así lo ven completo. Pongo nuevo, me pide el nombre, que le ponga Argentina, la dirección, aceptar, conectar, ¿sí? Y ya en mi servicio selecciono cualquier capa que quiera añadir, añado, lo cierro. Y ahí está mi capa. Si yo lo quiero ver, está acá. ¿Estamos? Bien. Esa es la primera parte de la actividad del grupo del día de hoy. Luego nos dice que abramos nuestro polígono que se llama provincias. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo abríamos una capa? ¿Alguien recuerda? Capa de- Vamos a la opción, al menú capa. De ahí, añadir capa. ¿Qué opción elegimos acá? Vectorial. Vectorial. ¿Sí? Archivo. Buscábamos dónde estaba. Yo lo tengo en QGIS. Provincia. Seleccionaba provincia SHP. Abrir. Añadir. Y cerrar. Y ahí tengo las provincias. ¿Sí? Bien. Ahora, nos dice, utilizando la calculadora de campo, crear un campo nuevo que se llame área y un campo que se llame perímetro. ¿Cómo hacemos nosotros para primero abrir nuestro tabla de atributos? ¿Sí? Seleccionamos la capa de la tabla que queremos abrir y teníamos dos formas. Botón derecho del mouse, abrir tabla de atributos, ¿sí? O bien ir al icono tabla de atributos, ¿sí? Cuando yo hago clic ahí, automáticamente me aparece todos los registros de esa tabla. ¿Está? Bueno, yo ya había hecho esto. Entonces, bien. Yo ya abrí la tabla de atributos, ¿sí? Es esta la tabla de atributos. Me pide que agreguemos dos campos. Un campo que se llame área y un campo que se llame perímetro, ¿sí? Para poder agregar los dos campos, acuérdense que los campos son las columnas dentro de nuestra tabla de atributos. Para poder agregar un campo, lo que tengo que hacer primero es cambiar el modo de nuestra tabla de atributos. Ahora está en modo visualización. Nosotros queremos que esté en modo edición. Hacemos clic en el lápiz. Y yo ya tengo activado que puedo cambiar. ¿Sí? Si yo vengo y cambio esto y le pongo 25 por decirle algo, y luego lo pongo en guardar, me va a poder cambiar ese número. ¿Sí? Pero bueno, a nosotros nos piden de que agreguemos un campo que se llame área y un campo que se llame perímetro. ¿Cuál es de la barra de herramientas de esta tabla de atributos? ¿Cuál es el icono que me permite agregar un campo? Es este.
¿sí? Si ustedes se fijan, si yo me paro con el cursor del mouse por encima del icono, me trae una pequeña ayuda. En este caso me dice campo nuevo. ¿Sí? Me pide el nombre del campo. Ya me había dicho en la actividad que le tengo que poner área. ¿Sí? Esto es el... ¿sí? O la superficie quedaría mejor. Pues ya. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos en las diapositivas primeras, donde la información tiene que ser lo más completa posible. ¿Sí? Entonces, yo pongo un comentario que representa la superficie de cada una de las provincias. ¿Qué tipo de campo va a ser este? ¿Sí? Si yo hago clic acá en la lista de plegables, yo tengo un número entero de 64 bits, o sea, un número entero grande, un número decimal, uno de tipo texto o uno de tipo fecha. Nosotros, si es un área, el área se mide en metros cuadrados, ¿sí? Y seguramente podemos elegir un numérico entero o un decimal. ¿Sí? Yo prefiero el decimal porque muchas veces el área no es exacta, sino va a decir 33 kilómetros, 34, por ejemplo. Entonces, en este caso es conveniente tener este tipo de datos. ¿Sí? La longitud de 10 posiciones con dos decimales. ¿Sí? Perdón, con dos decimales. ¿Sí? Pongo aceptar y automáticamente me crea el campo área. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos los datos vacíos, ¿sí? O sea, en cada uno de los registros, este es un registro, en el campo donde es de área está vacío, no tiene nada. Y nos pide crear otro dato, ¿sí? Otro campo que es perímetro. De cada provincia. En este caso, yo puedo decir que sea un entero grande, ¿sí? Porque no, también es conveniente decimal acá, ¿sí? De la misma forma, de 10 posiciones con dos decimales, ¿sí? Y ahí tenemos nuestras dos áreas. Nuestros dos campos. El campo área y el campo perímetro, ¿sí? En este caso, yo vengo acá y hago clic en guardar y ya está guardada estos dos datos que ingresé, ¿sí? Estos dos campos que ingresé. Ahora nos pide de que calculemos el área por un lado y el perímetro por otro, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Según en virtud de la diapositiva, nos decía de que teníamos que venir a nuestra herramienta que es cálculo, ¿sí? O esta, es lo mismo, ¿sí? Y entonces, aquí lo que nos conviene es, como yo ya he creado mi campo, que lo actualice a un campo existente. Si yo voy a calcular el área, selecciono el área, ¿sí? Entonces, que todos los datos que carguen vayan a área. ¿Qué es el perímetro y qué son los áreas? ¿Sí? Es una unidad geométrica. Entonces, nosotros cuando tenemos aquí para calcular, podemos seleccionar geométrica y elegimos área, ¿sí? Cuando seleccionamos el área, nos da una pequeña explicación de lo que va a hacer, ¿sí? Lo único restante es doble clic y aceptar. Fíjese que aquí ya se me calculó. ¿Por qué me calculó acá? Porque yo tenía
seleccionado este archivo, este registro, perdón, ¿sí? Lo mismo pasa con perímetro. Vengo aquí, perímetro, geometría, busco perímetro, de la misma forma me da una opción, aceptamos. Que está seleccionado, 1000 píxeles. Y ahí me calculó el perímetro de cada una de las provincias. ¿Sí? Le debo para la próxima clase porque Tierra del Fuego me puso NaN. ¿Sí? No alcanzo el nivel deseado. Pero ahí tenemos calculado el perímetro de cada uno. ¿Sí? Esto es que está expresado en metros. De la misma forma, si quiero calcular el área para cada uno de los datos, ya me calcula para cada uno. ¿Sí? De ¿Cuál la es la misma forma, diferencia ahí del área o el perímetro que tiene el signo pesos y el que no tiene? el signo peso ya es la función que calcula automáticamente en este caso el área del polígono de la capa que se está seleccionado. Si nosotros elegimos el otro área sin el peso, es una función que nosotros podemos realizar, o sea, tendríamos que calcular. Entonces, para eso tendríamos que utilizar algunas funciones matemáticas para poder determinar el área bajo un polígono de curvas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean el peso por delante de cada una de las funciones, eso quiere decir que ya es una función automatizada, ¿sí? Que automáticamente va a calcular lo que diga eh, la función que están utilizando, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, que es área, entonces ahí en el ejemplo le dice qué es lo que está haciendo. ¿Se entiende? Sí. Bien. No sé, bueno, ya creo que es hora de terminar la clase. Lo que nos faltaría ver un poco sería los geoprocesos de unión, que todavía no lo vimos, que seguramente lo vamos a ver la clase que viene. Y bueno, y los esperamos el jueves que viene. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos.